aquí nosotros tuvimos una lectura devocional. El hermano Franklin precisamente leía en Gálatas el capítulo 3, los versículos del 1 al 12. En sí esa no es la porción donde nos vamos a centrar ahora, pero es parte de ella. Vamos a estar de todos modos en el libro de Gálatas. Y yo sé que todos nosotros hay muchas cosas que vemos que no nos resulta difícil darnos cuenta cómo está este mundo. Nosotros vivimos una humanidad en crisis, así realmente podemos definirla, una crisis de valores, una crisis de ética, una crisis, podemos decirlo desde el punto de vista humano, una crisis de seriedad, una crisis de honestidad, hay crisis en la familia, hay crisis en el aspecto laboral, hay crisis en la sociedad en sentido general. Todo cambia en el mundo en el que nosotros vivimos, todo se adapta a las nuevas y últimas tendencias. Por eso, por ejemplo, tanto en tecnología como en el aspecto de la moda, de la vestimenta, la moda en sentido general, existe lo que es el trending topic, o lo que está como en el tapete, lo que está caliente, la moda, los cambios, las innovaciones. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo cambiante, un mundo que varía. Es un mundo rápido también, muy rápido. Y todo esto entonces empuja y crea cambios vertiginosos. Lo que era este mundo ayer ya no lo es hoy. No tan solo porque el tiempo pasa, ni por la rapidez de las cosas, sino por los cambios que trae el tiempo. Todo cambia en esta vida. Tenemos un mundo que ejerce cambios constantes en la forma en cómo nosotros vivimos, en la forma como comemos, incluso por eso existe la famosa comida rápida, para que usted no pierda tiempo y resuelva con el aspecto de la alimentación. También en la forma como vestimos hay cambios. Se dice que la moda es cíclica, porque lo que ayer era una tendencia en cuanto a la moda, puede que no lo sea hoy, pero mañana sí. Y hay cambios en eso también, cambios en la forma como estudiamos, cómo trabajamos y sobre todo después de esto del COVID o conjuntamente con esto, esos cambios se agravaron aún más. A tal punto, por ejemplo, que universidades que antes no tenían el aspecto de la formación en línea o online o de manera remota, hoy en día hay universidades que son totalmente en línea, donde usted no tiene un edificio físico, usted no va a encontrar una oficina física tal vez, pero sí están en internet con una plataforma e-learning, como se le llama. Y todo eso es parte de los cambios que sufrimos en este mundo. Los hábitos, las costumbres también han tenido cambios. Y la gente se va adaptando a un entorno totalmente diferente. Siempre me sale, hay un libro, se titula Mundo Líquido, del escritor Zygmunt Bauman, donde él habla de eso, de cómo nosotros estamos viviendo en una era, estamos viviendo en una época que ha cambiado tanto que aquel mundo sólido, a lo que él le llama mundo sólido, que es ese mundo de mis padres, de mis abuelos, hoy en día ha cambiado totalmente. Y esa fortaleza de los valores de antes, por ejemplo, hoy en día están líquidos. Porque el mundo en el que vivimos cambia. Hay cambios que son positivos, no estamos satanizando el hecho de cambiar. Obviamente, si es para mejor, eso está bien, eso está muy bien, no estamos diciendo que no. Ahora bien, hermanos, todos estos cambios que nosotros hemos visto y que yo les he citado, son cambios que los vemos a grandes rasgos en el mundo en el que vivimos. Este mundo obligatoriamente va a cambiar. Las economías cambian, los países cambian, los gobiernos cambian, pero hay un elemento, hay algo que no puede sufrir cambios y es el Evangelio de Cristo Jesús. Independientemente de que este mundo cambia, independientemente de que el tiempo cambia y que las cosas cambian con el tiempo, el Evangelio de Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana
y siempre. El mismo, no hay cambio. Cristo Jesús nunca va a negociar el evangelio. No hay cambios, el evangelio es el mismo. El mismo evangelio, por ejemplo, que escuchó Pedro, el mismo evangelio que escuchó Lucas, es el mismo evangelio que encontramos hoy en su palabra. Pero es triste que hay cambios que lamentablemente no a nivel de la palabra de Dios, sino a nivel de nosotros, los seres humanos, por lo cambiante que somos nosotros. Y como el mundo, Satanás y el pecado nos empuja a movernos, hay cambios que se han tratado de introducir en el evangelio y otros que se han introducido en el evangelio. Lamentablemente es así. Muchos cristianos entienden que el evangelio y la vida cristiana misma debe adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, ese evangelio, como dicen muchos, ese evangelio de antes, ese evangelio clásico, como decía un político, eso ya pasó de moda. Eso ya no debe ser así. Esa predicación donde se habla del pecado, ya eso no puede ser así. Porque a la gente no le gusta y eso la ahuyenta de la iglesia. Si hacemos un análisis para ver los cambios que ha pasado y que ha sufrido el evangelio, si nosotros comenzamos, por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 2, donde vemos la iglesia primitiva, como se le llama, y vemos la iglesia hoy en día, si nosotros pudiésemos hacer una línea del tiempo e ir poniendo por edades, por fechas, por años, por décadas, los cambios que ha venido sufriendo el evangelio, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente hoy en día existe un evangelio muy cambiado. Y eso lo vamos a ver en esta noche. Nosotros vamos a ver cómo ha habido una degradación entre aún nosotros mismos, los cristianos, y cómo el evangelio de Cristo se ha mancillado o se ha adulterado. Por eso yo quiero predicar en esta noche bajo el tema un evangelio adulterado. Un evangelio adulterado. Yo quiero que oremos y que ahí sentado, como siempre digo, olvídese de la cena que usted tiene en su casa tapada con un pañito. Olvídese de cualquier cosa y vamos a concentrarnos. Usted también, querido amigo que nos visita, vamos a concentrarnos aquí en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia, Señor, nos ha dado un hermoso día y una hermosa oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, también porque tu palabra la tenemos escrita y sobre todo, Señor, nuestro deber es también tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, no simplemente plasmada desde el punto de vista físico en la Biblia. Por tal motivo, Señor, quiero pedirte que este sea un tiempo de bendición y de edificación para todos. Que tú puedas hablar a la vida de los amigos que nos visitan en esta noche, que ellos puedan conocer el evangelio, pero también, Señor, nosotros, tus hijos, los que en una ocasión conocimos y escuchamos por primera vez el evangelio y que decimos que creímos en él, también, Señor, podamos aprender en esta noche. Todo esto, Señor, te pido, esperando que puedas usar tu palabra, que realmente, Señor, mi mente y mi corazón solamente tenga tu palabra. Cualquier concepto personal, sácalo de mí, Señor, porque sería pecado. Y que solamente sea tu palabra, Padre, la que impere en este momento. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, al libro de Romanos, el capítulo 6 del mensaje. Romanos, el capítulo 6, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, subráyeme ahí esa palabra, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, aquella forma de enseñanza, aquella forma de instrucción, eso es lo que significa la palabra doctrina, a la cual fuisteis.
Estos dos versículos definen a una persona que ha creído en el Evangelio de Cristo. Que el versículo 17 habla en tiempo pasús, dice que es esclavo del pecado. El Evangelio de Cristo Jesús saca de la esclavitud espiritual a una persona. Dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Está hablando del Evangelio, está hablando aquí del Evangelio puro. Dice, habéis obedecido de corazón al Evangelio, esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué efecto entonces, dice el versículo 18, tiene el Evangelio, tiene la doctrina, esta enseñanza, esta instrucción a la cual el apóstol Pablo se refiere? El versículo 18 dice que una persona que es esclava del pecado y que tiene contacto con el Evangelio de Cristo Jesús, es una persona entonces libre espiritualmente del pecado. Eso es lo que dice el versículo 18. Y vinisteis a hacer, ¿qué cosa? Primero, una persona sin Cristo es un esclavo espiritual, necesita el Evangelio, y ese Evangelio entonces le liberta del pecado. ¿Y qué pasa a ser esa persona? ¿Siervo de qué? Dice ahí el versículo 18. Siervo de la justicia. Eso hace el Evangelio. Esa es una definición del Evangelio que inclusive, aunque literalmente no vemos la palabra Evangelio, pero se está refiriendo al Evangelio mismo, podemos utilizarlo también para evangelizar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Y vamos a Gálatas capítulo 1, donde vamos a estar. Esta doctrina, este Evangelio, esta buena nueva de salvación, esta buena noticia, tiene poder. De hecho, el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos lo dice. Romanos el capítulo 1. Tiene poder, el Evangelio tiene poder para salvación. No es simplemente una palabra o palabras con las eses donde van, sino que el Evangelio de Cristo Jesús tiene poder para salvación, para rescatar a un individuo del pecado, para librarlo del pecado y entonces hacerlo siervo de la justicia. Agárreme ahí esa definición que Pablo nos da. Vamos entonces a Gálatas el capítulo 1, donde de manera expositiva vamos a estar trabajando el mensaje. Y quiero contextualizar un poco para que nosotros entendamos esto del libro de Gálatas y el por qué también eso de Gálatas. Este libro, esta epístola, esta carta es escrita por el apóstol Pablo, como lo sabemos. Se dice que entre los años 55 o 58, en ese rango se escribió probablemente esta epístola, esta carta. El apóstol Pablo, que ya si leemos por ejemplo el libro de Hechos, el capítulo 13, ya había visitado esa región, había predicado el Evangelio, había sentado las bases del Evangelio de Cristo Jesús, de la salvación por la fe. Y había aclarado y había sentado el precedente de que solo Cristo salva. No obstante a eso, Pablo junto con Bernabé también lo había hecho antes de. Sin embargo, mientras ellos predicaban el Evangelio, Pablo y Bernabé, habían personas llamadas los judaizantes por las enseñanzas que daban, que estaban diciendo no. El ser humano es salvo por las obras de la ley. Y esto entonces estaba teniendo un efecto nocivo en los cristianos de Galacia. Por eso el gentilicio de Gálatas, Galacia. Y era que estaban confundiéndose, estaban apartándose de la verdad y estaban entonces creyendo estas enseñanzas. Ese es el contexto, someramente, al cual Pablo escribe esta carta. Esta gente, los Gálatas, tenían una diosa, para que usted vea cómo estaba esa ciudad, que se llamaba Galatea, que era una diosa prostituta. Y ellos le rendían honor y loor a esta diosa. Muchos dicen que la razón por la cual se llama Galacia la ciudad es porque en el siglo III antes de Cristo esta región fue conquistada por los galos. Hoy en día los descendientes son los franceses. Y luego en el siglo XXV después de Cristo, entonces los romanos conquistaron esta provincia y la hicieron parte del Imperio Romano. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí y vamos a ver la riqueza del capítulo 1.
Sobre todo vamos a comenzar en los primeros versículos. Gálatas capítulo 1, versículo 1, aquí vemos el emisor de la carta, dice Pablo, apóstol, y fíjese cómo, aquí lo tenemos en la palabra de Dios, entre paréntesis, como un aclarando a eso de ser apóstol, y el apóstol Pablo dice, no de hombres, ni por hombres, sino por quién, dice ahí, por Jesucristo y por Dios. Esto Pablo lo utiliza también como una defensa, porque recordemos, y no solamente aquí, sino en otras ciudades, a Pablo se le cuestionaba por su apostolado. Pablo dice, no es de hombres ni por hombres. Y esto es interesante, y abro ahora yo el paréntesis, porque todos nosotros los cristianos somos lo que somos por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo Jesús. Pero también todo el que sirve a Dios desde un ministerio, como dice aquí, no es de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Y de hecho, hay algo que podemos utilizar para medir cuando un ministerio, porque hoy en día vemos muchos mega ministerios, ¿verdad? Una de las formas de cómo nosotros nos damos cuenta si un ministerio es de parte de Dios es en los resultados espirituales de la gente que sigue ese ministerio, o a ese ministro puede ser también. El apóstol Pablo dice, yo soy apóstol, dice él, no por hombres, no fue que hombres dijeron tú vas a ser apóstol, sino porque, dice, por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, y aquí los destinatarios, a las iglesias. Fíjense que está en plural, no es a una sola iglesia. A veces nosotros pensamos, bueno, como es Gálatas, se le escribió a la, o sea, a una sola iglesia. No, esta carta, esta epístola de Pablo debía de ser leída en todas las iglesias que estaban en esta provincia de Asia Menor. Dice el versículo 2, repito, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 4 de nuestro Señor Jesucristo, y apúntelo para cuando usted salga a evangelizar. El cual, haciendo referencia a Cristo Jesús, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Cuál fue la finalidad por la cual Cristo Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados? Mire cómo Pablo, hablando en ese momento, en tiempo presente, se refiere. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Yo meditaba en esta porción, precisamente en este versículo, mientras estaba confeccionando la predicación, y yo decía, si el apóstol Pablo, que escribió esta epístola cientos de años atrás, le llamaba a su época siglo malo, época mala, y en la actualidad, ¿usted cree que es mejor? ¿Usted cree que el tiempo que estamos viviendo es mejor que este del apóstol Pablo? No. Podemos decir inclusive que peor. Dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todo esto que Pablo está diciendo aquí, aparte de ser una salutación, un saludo, es parte de esa zapata que él está creando para la enseñanza que viene posterior. Porque esto tiene que ver con el evangelio mismo y con el dueño, con el amo, con el creador del evangelio, que es Cristo Jesús. Todo aquel que es cristiano, todo aquel que es salvo, que es salva por Cristo Jesús, Cristo le ha librado del pecado y del presente siglo malo. Y eso, porque nosotros lo vemos así, eso de siglo malo, lo que significa es lo siguiente: degeneración de la virtud original. El origen, Dios, ¿cómo Dios creó al hombre, dice la Biblia? Bueno. Sin embargo, el pecado es una degeneración de eso bueno que Dios creó.
Pero también eso de presente siglo malo significa momento enfermo y también momento criminal. Eso es lo que significa eso de presente siglo malo. Entonces, todo aquel que oye el evangelio de Cristo Jesús le salva, le libra de la maldad, de la degeneración del pecado, de la criminalidad del pecado, de toda la descomposición del pecado, de todo lo enfermizo del pecado. Porque esa es la voluntad, como dice el versículo 4, la voluntad de Dios y Padre. Y el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto que hemos visto hasta el momento, hermanos, es el evangelio mismo, cuyo autor, cuyo dueño, cuyo amo, cuyo pregonero por excelencia es Cristo Jesús. Y como nosotros hemos visto aquí, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para librar del pecado conforme a la voluntad de Dios, eso es el evangelio. Otra cosa fuera de ahí es extraño. Hasta ahora, hermanos, Cristo Jesús, Pablo, a través de esta epístola, está diciéndole a ellos, esto es el evangelio. Y lo que ustedes ya han creído previamente. Porque para ellos, esto que Pablo les está diciendo en este saludo no era extraño, porque ellos habían recibido a Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo introduce de esta manera? Vamos ahora, hermanos, a leer el versículo número 6. Estoy maravillado, note con atención, amado hermano y amigo que está aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, como dice ahí, diferente. Y ahí vamos cayendo en el título del mensaje. Esta gente, los Gálatas, que habían escuchado el evangelio porque Pablo y Bernabé se lo predicaron, esta gente que conocían el evangelio, esta gente que sabían quién era Cristo, producto de la predicación del evangelio, esta gente que había creído en el evangelio, que tenían certidumbre en el evangelio. Note que Pablo en el versículo 6 dice, yo estoy sorprendido, me he quedado anonadado, pudiésemos decir, de que tan pronto, y aunque la palabra de Dios aquí no nos dice un lapso de tiempo, por ejemplo, de años, de meses, pero lo que sí nos deja ver las Escrituras es que es un tiempo no tan prolongado, por la expresión tan pronto. Pablo está diciendo, yo estoy maravillado, estoy sorprendido, he visto la forma tan rápida de cómo ustedes se han alejado del verdadero evangelio. En pocas palabras, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo estoy maravillado, estoy sorprendido de que ustedes se han alejado. Y eso, hermanos, de alejado significa cambiar de un lado a otro. También significa alejarse del origen y también significa pervertir lo que ya se conoce. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciéndole a esta gente? Yo estoy sorprendido de que aquello que ustedes oyeron, de que esa enseñanza de Cristo Jesús que les libró a ustedes del presente siglo malo, por la voluntad de Dios, que este evangelio que ya ustedes conocen, tan pronto, tan rápido, ustedes lo hayan dejado, lo hayan pervertido, lo hayan cambiado por otra cosa. Eso es lo que Pablo les está diciendo a esta gente. Ustedes se han alejado, han pervertido el evangelio, han cambiado de lado el evangelio. Obviamente por otras cosas que están más adelante. Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso en el capítulo 3 de Gálatas, el capítulo 1, donde leía nuestro querido hermano Franklin, el apóstol Pablo, haciendo alusión a esto, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hermanos, cuando hay un cambio
Cuando se quiere quitar la normalidad del Evangelio, cuando se escucha, se lee, se enseña, se recibe como enseñanza o se practica algo fuera de lo que es el Evangelio puro y santo de Cristo Jesús, ¿usted sabe lo que como creyentes hacemos? Lo que Pablo le está reclamando a esta gente en el versículo 1. Estamos desobedeciendo a la verdad. El Evangelio de Cristo es la verdad misma. El Evangelio es Cristo. Y cuando nosotros entonces, el Evangelio de Cristo Jesús, cuando esta enseñanza, esta doctrina que salva al pecador, donde Cristo es el centro del Evangelio, se le añaden otras cosas, se adultera, es algo diferente. Ya no es el Evangelio de Cristo. Y se desobedece, es desobediencia. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con las prácticas que a veces a nosotros nos gustan, cautivan nuestras emociones y que queremos entonces a veces traerlas a un culto para hacerlas, pero que están lejos de parecerse aún al Evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo le llama a eso desobediencia. Dice desobedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Porque recuerden que yo le decía al principio, como parte del contexto central, que había gente que estaba cambiando el Evangelio. No, tú tienes que guardar la ley, tú tienes que hacer obras. Pero ya Pablo les había predicado el Evangelio de Cristo. Pero esta gente estaban oyendo, esta gente estaban recibiendo otra enseñanza, un evangelio adulterado diferente. Retornemos al capítulo 1 del libro de Gálatas. ¿Cómo nosotros podemos ver también el evangelio? Márquelo ahí, Gálatas, con la cintita roja o un papelito. Vamos a movernos a Romanos, el capítulo 1, el versículo 17, un versículo muy conocido. Vamos a leerlo desde el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela como dice ahí. Dice por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio, hermanos, el evangelio expresa la justicia de Dios. Por eso es, hermanos, que el cristiano debe ser celoso con el evangelio. Porque el evangelio es la manifestación clara y evidente al pecador del Dios justo y santo. Y con eso no se juega. Nosotros debemos hacer un escaneo a los vehículos, a otros dispositivos, pero a los vehículos, que es lo más común. Cuando tienen algún fallo, se le pone un escáner. Y el escáner, ese aparato, cuando se le conecta, da el código de los errores o de los posibles errores. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros debe ponerle un escáner espiritual al concepto de evangelio que tenemos. Para ver espiritualmente, por el escáner, que es la palabra de Dios, ¿dónde están los posibles fallos en lo que nosotros creemos que es el evangelio? No tan solo de creerlo como concepto abstracto aquí en la mente, sino como práctica también. ¿Qué tan apegado es mi concepto del evangelio de lo que dice la Biblia que es el evangelio y del protagonista del evangelio que es Cristo Jesús? Vamos a continuar, hermanos, porque esto se pone sabroso. Primero a los Corintios también, vamos allá, primero a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. Todos estos versículos es el apóstol Pablo con el mismo tema, no es otro escritor humano. Primero a los Corintios, el capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, conforme al concepto del evangelio, a lo que es el evangelio que hemos recibido, debemos tener
el mismo parecer, la misma creencia. Eso no se... Hermanos, existe el concepto de la separación bíblica, que sería bueno como estudio luego trabajarlo. Pero hermanos, si hay algo de lo cual Dios quiere inclusive que sus hijos practiquen como parte de lo que es la separación bíblica, es de aquel o de aquellos que no creen en el Evangelio que está aquí en su palabra. Eso suena como duro y drástico, ¿verdad? Pero es Dios quien lo manda. Porque dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo, ¿verdad que no? Hermanos, la palabra de Dios es clara cuando habla del Evangelio. El Evangelio nos hace creer lo mismo doctrinalmente y debemos creer lo mismo. Lamentablemente, hermanos, en algunas ocasiones en las iglesias se introducen ciertas corrientes que entonces marca diferencia en lo que creemos. Hay que tener cuidado con eso. En la iglesia nosotros debemos tener cuidado. El asunto no es creer lo que dice Rafael, o lo que dice un pastor, o lo que dice un diácono, o lo que dice otro predicador. Es que todos creamos al Evangelio de Cristo. No tan solo porque ya lo creímos para salvación, sino porque yo tengo que seguirlo creyendo, enseñarlo y defenderlo. Hoy en día, por ejemplo, a la hora de evangelizar, hay cristianos que cuando van a evangelizar dicen: tú tienes que arrepentirte porque tú necesitas un trabajo mejor. Y Dios te puede dar un trabajo si tú te arrepientes. Hermanos, ese no es el Evangelio de Cristo, con el cual Cristo ha librado del presente siglo malo. Ese no es. Suena bonito, manipula emociones, pero ese no es el Evangelio de Cristo. Ese es un Evangelio diferente. Y aunque eso pudiera ser un agregado dentro de la soberanía y la voluntad de Dios para ese individuo, no es por eso que el ser humano se tiene que arrepentir. Eso sería adulterar el Evangelio. Esta gente, los Gálatas, habían sido enseñados por Pablo el Evangelio puro y verdadero. Sin embargo, se estaban dejando mover por otras enseñanzas. Hay una motivación hoy en día, hermanos, en muchos cristianos a innovar en el Evangelio. Cosas como llamativas, aún no sean bíblicas, pero que hay que innovar. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros manipulamos, adulteramos el Evangelio, pecamos. Y cualquier enseñanza o práctica que se lleve detrás de eso es pecado también. No es de bendición y no agrada a Dios. Un evangelio adulterado se aleja de la persona misma de Cristo Jesús. Los cristianos que buscan actualizaciones, cambios en la doctrina o en el evangelio, necesitan conocer más a Cristo. En las iglesias, hermanos, aparece gente con muchas ideas novedosas, pero que muchas veces esas ideas novedosas no son bíblicas. Y recuerden lo del escáner que yo les decía hace un momento. Si lo que yo quiero traer a la iglesia va acorde con el Evangelio de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por eso. Pero si lo que yo quiero traer a la iglesia no está conforme al Evangelio, a las Sagradas Escrituras, hermanos, eso puede ser un fuego extraño, como Nadab y Abiú. El Evangelio es puro. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6 dice: yo estoy sorprendido, ustedes me han dejado atónito a mí. Hoy en día, si fuéramos nosotros, dijésemos: ustedes me han dejado con la boca abierta, de que eso que yo les enseñé y que ustedes conocen, lo han obviado, lo han cambiado, lo han dejado. Ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Hermanos, tristemente, ¿cuántas iglesias, aún iglesias entre comillas de sana doctrina, andan siguiendo un evangelio diferente? Y esto se nota en su práctica, en su sistema de creencia. Se nota cuando hay un evangelio diferente. Un evangelio adulterado parte de mi experiencia, de nuestro ego, de la propia percepción que tengamos de las cosas. Wow, esto es lindo. La Biblia no lo dice, pero yo creo que esto puede funcionar. Pero no de la palabra de Dios.
A veces, y hay iglesias, yo recuerdo que en una ocasión hubo un challenge, un reto en internet, no recuerdo ahora cómo se llama, yo sé, el Harlem Shake, así era que se llamaba ese reto, donde en universidades, en oficinas de trabajo, todo el mundo aparecía haciendo movimientos con un tecno de fondo. Y alguien se inventó en una iglesia, pero vamos a hacer un Harlem Shake con los jóvenes de la iglesia. No fue aquí. Y lo hicieron. Y cuando todo el mundo en las redes sociales empezó a criticar eso, de cómo tomaban el púlpito para hacer ese baile, ese Harlem Shake, el pastor de esa iglesia salió justificando y diciendo, no podemos ser tan estrictos con los jóvenes. Y puso hasta un versículo sacado de contexto para justificar eso. Eso es un evangelio diferente. Una iglesia así no tiene el evangelio de Cristo Jesús. Tiene un evangelio diferente. El evangelio de Cristo no se mezcla, no se adapta a los tiempos. Todo lo que nosotros vemos en este mundo lo podemos adaptar a los tiempos. Vehículos adaptados a los nuevos tiempos, celulares adaptados a los nuevos tiempos, casas inteligentes que usted hablando enciende o apaga las luces, o con una aplicación por su celular usted se da cuenta cómo está la nevera. Y si la nevera con sensores se da cuenta que hay algún elemento que falta, envía una notificación al supermercado y con delivery se lo llevan, por si no lo sabía. Eso es bueno que lo adaptemos a los tiempos. Hermanos, el evangelio no. El evangelio tiene que quedarse tal cual Dios lo ideó. Amén, hermanos. Y que el centro del mismo evangelio sea Cristo Jesús. El evangelio es de Dios y nosotros no tenemos la libertad de usar la libertad en Cristo, como veíamos en esta mañana en la clase de discipulado, de usar nuestra libertad en Cristo como pretexto para hacer con el evangelio entonces lo que deseamos. Ojo con eso, amados hermanos. Hay cristianos, hay iglesias, hay ministerios que juegan con el evangelio. Como que eso es cualquier cosa. Como que agarrar esa silla y ponerla ahí, eso es el evangelio. Hermanos, el evangelio cuyo eje central es Cristo Jesús, costó la vida de Cristo Jesús. El evangelio debe ser como Dios lo ha creado, lo ha idealizado. Por eso hoy en día hay gente que dice, debemos cantar y tocar otro tipo de música. Ponerle un tecno a los himnos. Hay que atraer más jóvenes a la iglesia. Vamos a crear un culto militar. Y vamos a ir al ejército dominicano para que nos preste una tanqueta, por ejemplo. Y la ponemos ahí adelante y todos los jóvenes vienen vestidos de guardia. Cuidado. Cuidado. El diablo, recordemos, que es astuto. Pero temo que la serpiente con su astucia, dice Pablo a los Corintios, engañó a Eva. A veces caemos en esos jueguitos. Hermanos, si a un culto la palabra de Dios, los cánticos y la comunión unos con otros no es lo que atrae a un cristiano a la iglesia, ese cristiano tiene que revisarse. Porque una de dos, o no es cristiano o necesita tomar doctrina 1 y doctrina 2. Suena esto un tanto duro, hermanos, pero hay cosas que hay que decirlas así. Se adultera el evangelio a veces para adaptarlo a nosotros, a como somos nosotros. Y manipulamos y tomamos el evangelio como un barro. Nosotros los cristianos no podemos jugar con el evangelio. Hay que lograr que más hermanos se integren a los cultos. Vamos a ver entonces, vamos a inventar. O si no, como líder, por ejemplo, no voy a corregir el pecado, porque eso me puede ahuyentar a la gente. ¿Sabía usted que hay congregaciones que ese es su pensar? Este culto no es para Cristo, sino el culto a la persona de quienes asisten a Él. O el pragmatismo. Vamos a poner responsabilidades.
Eso está bien, las responsabilidades en el Evangelio, en la vida cristiana. Pero no de manera pragmática ponerle responsabilidades espirituales a una persona, por ejemplo, que sea irresponsable espiritualmente hablando. Eso no hace que sea responsable. Si el Espíritu Santo no lo motiva a ser responsable, una responsabilidad no lo va a hacer tampoco. Temporalmente lo puede lograr, pero a la larga no. Porque es que es el Evangelio. Lo que cambia es el Evangelio. No hay una terapia, amado hermano, amado amigo, que pueda cambiar a un ser humano, solo el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, el versículo 9? Gálatas 5, 9. El apóstol Pablo dice aquí, un poco de levadura, refiriéndose específicamente al tema que estamos trabajando. ¿Qué hace con la masa? Leuda, ¿verdad? La hace crecer toda la masa. Desde el punto de vista aquí de lo que se le agrega a la masa, al Evangelio, lo va a leudar, lo va a fermentar. Cuando se le agregan conceptos, innovaciones, aspectos filosóficos o de cualquier otra índole al Evangelio de Cristo, se fermenta espiritualmente, se adultera. Por eso la imagen de la leche, porque es un concepto que conocemos mucho. No es lo mismo la leche pura de vaca a cuando usted, como se le llama al proceso, la adultera con agua. Es menos leche. Un bidón de leche pura de vaca y un bidón de leche con agua no es la misma cantidad de leche. Químicamente hay menos leche donde está el agua. ¿O me equivoco? Cuando se le agregan elementos al Evangelio que no son bíblicos, el Evangelio va menguando. Y llega un momento que lo que queda no es ni la esencia del Evangelio. Hay muchos ministerios, hermanos, muchas vidas cristianas en las iglesias que solo son vidas y ministerios fermentados. Y no es lo que Dios quiere. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, ustedes se han ido y han creído algo diferente? Ustedes que yo les enseñé con Bernabé, ustedes que conocieron a Cristo, el Evangelio, ahora se han apartado. ¿Por qué? El versículo 7 de Gálatas, el capítulo 1, nos da la respuesta. No que haya otro, dice Pablo, aunque él habla de diferente en el versículo 6, no que haya otro, sino que ¿dónde reside el problema? ¿Dónde es que reside? Dice el versículo 7. Sino que hay algunos, ¿qué hacían? Decía Pablo, algunos, con estos cristianos en Galacia. ¿Qué hacían? Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hermanos, todo aquel que agrega elementos no bíblicos al Evangelio de Cristo Jesús, prácticas no bíblicas en su vida personal o en la vida de la iglesia, está pervirtiendo el Evangelio. A veces nosotros pensamos que una falsa doctrina, ahí afuera por ejemplo, es lo único que trata de pervertir el Evangelio o de perturbar el Evangelio. No, hermano. Usted y yo aquí sentados podemos pervertir el Evangelio y perturbarlo también, con cualquier creencia o práctica o enseñanza no bíblica. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, Gálatas, porque lo que ustedes conocen de Cristo Jesús, que es el Evangelio real, hay gente que esa enseñanza está perturbando y pervirtiéndola. Eso les dice Pablo. Eso de perturbar en griego es alborotar. Hay gente que está alborotando el Evangelio, decía Pablo. Y pervertir es poner al revés. Me gustó esa definición. También cambiar algo a otra cosa. Y hay una palabra que es transmutar, dice aquí. Y eso significa cuando a algo usted le agrega otra cosa para cambiar su esencia. Eso dice Pablo que había gente que estaba haciendo. Cambiar el Evangelio. Perturbar el Evangelio. Hermanos, este mundo trata de pervertir el Evangelio. Este mundo perturba el Evangelio, lo alborota. Y por eso nosotros conocemos falsas doctrinas, por ejemplo, que dicen, el Evangelio
dice que Cristo Jesús salva, pero hay que hacer obras. Eso es perturbar y pervertir el evangelio, como dice Pablo. Aquí es donde reside el problema. No hay otro, es un evangelio, pero hay algunos que alborotan, que cambian, que le agregan elementos al evangelio de Cristo Jesús. Eso dice el apóstol Pablo. Filipenses, el capítulo 3, versículo 18. Vamos allá. Filipenses, el capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo también, note que todos estos versículos son el apóstol Pablo, dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, decía Pablo, cómo Pablo identifica y describe a mucha gente que precisamente trataba de pervertir, de alborotar, de torcer el evangelio. ¿Cómo Pablo dice que es una persona con tales fines? Dice el versículo 18, aún llorando lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Estamos oyendo esas declaraciones? Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el evangelio, en los cultos, en la casa cuando leemos la Biblia, en alguna escuela dominical, esto nos ayuda a tener un concepto claro de quién es Dios, de su palabra y del evangelio mismo, mediante la obra redentora, salvífica de Cristo Jesús. ¿O tenemos otra idea del evangelio? Debemos evaluarnos, cada uno de nosotros. Pablo está refiriendo que hay creyentes que su vida, basada en una percepción incorrecta del evangelio, hace que se comporten como enemigos del evangelio. Un escritor dijo, no recuerdo si fue John MacArthur o Calvino, no recuerdo quién fue. Él dijo, nunca pensé que llegaría el tiempo de tener que defender el evangelio de los mismos cristianos. Pablo dice aquí en el libro de Filipenses, hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del evangelio, enemigos de la vida cristiana. Lo que un cristiano haga con su vida o en la vida de la iglesia sin estar sujeto al evangelio de Cristo no va a generar la edificación necesaria y tendrá un efecto opuesto. A veces hay ministerios en muchas mega iglesias que desaparecen y usted dice, oh, pero ¿y qué pasó con tal ministerio? Hermanos, un ministerio que su fundamento no sea el evangelio de Cristo pasa, no va a perdurar. Por eso nosotros debemos de cuidarnos de las emociones. A veces los cristianos nos emocionamos y hacemos cosas que no se corresponden con el evangelio de Cristo. Y con el paso del tiempo hasta en ministerio se convierten. Ojo con eso. En 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 4, tenemos también un ejemplo de los cristianos en Corinto. 2 Corintios, el capítulo número 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Escuche con atención. Pablo les recriminaba a los cristianos en Corinto lo siguiente, porque si viene alguno predicando otro Jesús, ponga ahí otro evangelio, porque el evangelio es ¿quién? Jesús. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, dice, ¿qué hacía? Fíjense lo que dice el versículo 4, bien lo toleráis. Ellos lo recibían. No porque si mencionan la palabra Dios, pues eso se puede oír. Yo puedo recibirlo porque me hablaron de Dios.
Me dijeron Dios te bendiga cuando me saludaron. ¿Cree el mismo evangelio que tú? ¿Su creencia tiene una base sólida en la palabra de Dios? ¿O hay algo adulterado, hay algo diferente, como dice Pablo? Y me gusta todo lo que Pablo dice aquí. Pero ustedes, que yo les prediqué a Jesús, ustedes que escucharon el evangelio, pero ustedes toleran al que llegue, ustedes toleran. Eso me recuerda la actitud en Hechos, el capítulo 17, de la gente de Atenas, a la que Pablo les dijo: ustedes tienen deseo de oír muchas cosas, de conocer cosas nuevas. Hay cristianos así también. Hermanos, lo que tú y yo debemos conocer cada día es el evangelio a través de la palabra de Dios. El evangelio no solamente es para el impío. El evangelio no lo necesita nada más el inconverso para que se arrepienta. Hermanos, tú y yo cada día necesitamos también el evangelio de Cristo Jesús. Todos los días lo necesitamos. No podemos decir el evangelio es para predicarlo los domingos a las 3, o en el trabajo, o a un vecino, o a una vecina. Hermano, el evangelio también es para ti y para mí. El evangelio no es hasta que nos arrepentimos ya. No, hermanos. El mismo evangelio que necesita el inconverso, el evangelio que necesita ese mundo, es el mismo que tú y yo necesitamos todos los días. Todos los días, hermanos. Porque es que hay agregados, hay cosas que se ven bonitas, son como el cambio de luz de los vehículos, que dejan a uno como de noche. Hay cosas que son así, como que nos distorsionan la vista y nos ponen a mirar para otro lado. No, hermanos. El evangelio de Cristo Jesús, la vida de Cristo, la palabra de Dios, la doctrina a la que Pablo hacía referencia en Romanos, es la que tú y yo necesitamos escuchar, conocer cada día. Esto tiene consecuencias. Vamos a Gálatas otra vez, el capítulo 1. Esto tiene consecuencias. Cuando dejamos de lado el evangelio de Cristo Jesús, esto tiene terribles consecuencias. Cuando seguimos algo diferente, cuando adulteramos el evangelio de Cristo Jesús, esto tiene consecuencias funestas, terribles, y son a las que Pablo hace referencia en los versículos 8 y 9 de Gálatas, el capítulo 1. ¿Qué dicen estos versículos? Mas si aún nosotros, mire cómo Pablo se incluye como parte de esta enseñanza, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mire el extremo al que llega Pablo poniendo este ejemplo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿cuál es la sentencia que dice Pablo? Sea como anatema. Y hay un secretito con esa palabra. Nosotros solamente conocemos un solo significado de esa palabra. Sea anatema. Y nuevamente en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica, os enseña, os muestra, le habla, te dice, te motiva a oír, a escuchar, a conocer un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, está diciendo el apóstol Pablo. Y esto, amados hermanos, de sea anatema, el significado que más abunda es maldito. O sea, sea maldito, está bajo maldición. Pero la palabra anatema también significa apartado y también significa poner algo para su destrucción. De hecho, el énfasis en griego es el último, poner algo para su destrucción. Eso significa la palabra anatema. Entonces, lo que Pablo está diciendo es una sentencia severa para todo aquel que trate de inventar con el evangelio de Cristo Jesús. Se acarrea muchos dolores de cabeza. Hermanos, por eso la palabra de Dios dice, el mundo cambia, todo esto que nosotros vemos cambia, la hierba se seca, la flor se marchita, eso tiene que ver con los cambios de temporada, las épocas del año, ¿verdad que sí?
Todo cambia en el mundo. Pero hermano, la palabra de Dios, el Evangelio, permanece para siempre. Permanece para siempre, hermanos. Preocupémonos de que cada día estamos aprendiendo más y más de Cristo Jesús y del Evangelio de Cristo. Para ir finalizando, hermanos, el verdadero Evangelio busca solo glorificar a Cristo. Y eso es una diferencia interesante para nosotros examinar cuál es el Evangelio verdadero y cuál no lo es. El versículo 10 dice Pablo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Qué preguntas tan interesantes hace Pablo? Dice él mismo la respuesta: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Evangelio busca la gloria de Cristo Jesús y solamente la gloria de Cristo Jesús. Un evangelio, entre comillas, que usted oiga o vea por ahí, que la gloria sea en una persona, no es el evangelio de Cristo, salvo que esa persona sea Cristo. O una iglesia o el nombre de un ministerio tiene que ser, para que sea verdadero, tiene que ser la gloria de Cristo. Ese es uno de los parámetros, aparte de los que ya hemos estado viendo. Y ahí mismo, versículo 11 y 12 finalmente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo es Jesucristo. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es que oigas de Jesucristo. El evangelio es que prediques de Jesucristo. El evangelio es que vivas como Jesucristo. El evangelio es que vivamos como Cristo Jesús. Todo es Cristo Jesús en el evangelio. Amén, hermanos. Y si hay algo que te dicen fuera de ahí, está adulterado el evangelio. Nosotros cantamos un himno que no sé si mi estimado padre lo maneja para que lo cante al final. Nosotros cantamos muchas veces un himno que dice, se menciona varios lugares, pero dice: en la iglesia la gloria es para Él, refiriéndose a Cristo Jesús. Hermano, pero que sea de verdad eso, que en la práctica sea así, porque en el himno suena bonito, pero es en la práctica que en la iglesia la gloria tiene que ser para Cristo, mediante el evangelio. ¿De quién? De Cristo Jesús. Así que, hermanos, el evangelio de Cristo no busca ninguna otra cosa que no sea exaltar al mismo Cristo y a su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Solamente el evangelio muestra eso. El cristiano que busca agradar a los hombres leuda el evangelio, lo fermenta, lo adultera. Y si tiene motivos incorrectos para el servicio, peor aún. El deseo de proyección personal, de que soy necesario, o de que las cosas se hacen como yo diga, sin tomar en cuenta la autoridad de Cristo en mi vida o en la iglesia, salen de un corazón que busca agradar a los hombres y no a Cristo. Alguien así vive un evangelio diferente. Así que, amados hermanos, finalizo con lo siguiente. ¿Conoces tú el evangelio? No solamente el evangelio de lo que es el evangelio. Bueno, sí, el evangelio es hablarle a la gente de Cristo, que Cristo murió. O sea, ¿conoces el evangelio? Cuando predicas en la calle, ¿predicas el evangelio o un evangelio diferente? Arrepiéntete, porque ya tu esposa o tu esposo es cristiano y lo vas a dejar ir solo o ir sola a los cultos. Eso es un evangelio diferente. Suena bonito eso, ¿eh? Suena bonito, pero eso es un evangelio diferente. Arrepiéntete, que tú vas a ver que todas las cosas lindas que te van a pasar en la vida. Eso es un evangelio diferente. Conocí una persona en un lugar donde estudié. Y no hace mucho lo oí por acá también. Que cuando me hablaba de por qué se arrepintió, me dijo: yo me arrepentí porque cuando me predicaron me dijeron que la iglesia es un lugar hermoso de gente buena.
Eso es un evangelio diferente. Ciertamente la iglesia es un lugar hermoso porque está Cristo, pero esa no es la razón. La hermosura, por ejemplo, de un templo o de gente buena, esa no es la razón para que le digamos a la gente que se arrepienta. Eso es un evangelio diferente, adulterado, si evangelizamos así. Amados hermanos, vamos a cuidar esto precioso que Cristo nos ha dado. Cuando en esos minutos previos a la ascensión de Cristo, ¿cuál fue la ordenanza que Cristo le dio a sus discípulos? En ese momento ya, cuando Cristo Jesús, aparte del otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, pero yo me refiero momentos ahí, minutitos antes de esa ascensión, ¿qué fue lo que Cristo Jesús le dijo a los discípulos? Un mandato, ¿verdad? Id por el mundo a hacer discípulos a todas las naciones, etc. Hermanos, ¿usted sabe qué fue lo que Cristo en pocas palabras le dijo a ellos? Anuncien el Evangelio, háblenle el Evangelio a la gente. Y el Evangelio es Cristo. La salvación mediante Cristo, por la fe en Cristo, mediante la sangre de Cristo. Cristo, Cristo, todo es Cristo, hermano. Váyase con eso ahí. Todo en el Evangelio es Cristo, 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 Cristo. Que le agrade a Cristo, que le agrade solo a Él. Y así, hermanos, le vamos a dar la gloria a Cristo, la gloria a Dios, con el Evangelio que vivamos, con nuestro estilo de vida. Analicemos el concepto de Evangelio que tenemos. Y en el caso hipotético de que sea diferente, como dice Pablo, vamos a alinearlo al concepto correcto de Evangelio, que es Cristo, solo Cristo. Dios les bendiga.